eso un veloz rayo verde destruyó el ataque y mandó kilómetros lejos a Arturia, y un ki desagradable se hacía sentir mientras unos ojos carmesí era lo único que se veía. Y un ki desagradable se hacía sentir que todo a su paso se destruye por ese temible ki oscuro. Ningún demonio lograría expulsar tal ki desagradable. Vaya que menuda es mi suerte al verlos de nuevo, diría Arturia viendo a el lugar que había una explosión. Vaya, parece que la basura no se elimina fácil, pero ahora no quedará nada de tu escoria de cuerpo, diría Kakaroto mientras salía de la explosión. Jaja, no me hagas reír, tu ki es demasiado débil para por lo menos me hagas frente en una batalla diaria. Arturia sería. Goku había entregado durante 10 años, y Kakaroto solo aceptó 2 años, debido que no quería dejar a sus hijas solas, por eso su ki era casi el mismo. Me gustaría ver qué te diría el rey de Avalon, se tuviera en este estado, diría Kakaroto. Jaja, el rey fue eliminado y él nunca volverá a ese lugar, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Tan ceguera estás de tus palabras, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya que débil eres, diría Arturia cuando detuvo el fuerte golpe fácilmente y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kakaroto no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente los escombros, que creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso. Maldición, ¿qué pasa? Porque no puedo ver sus golpes, si se supone que mi poder ocular es mejor, diría Kakaroto cuando se ponía de pie y se limpia la sangre que recorría por su boca. Te recuerdo que no entrenaste casi nada debido que aún no eres alguien duro de mentalidad, por eso eres débil, diría Goku. Jaja, si no es por mí no estuvieras vivo, diría Kakaroto. Estás esquivado gracias a mí, sigues vivo por mi poder y resistencia. Lograste mantener una batalla mano a mano con ese dios de la muerte, si no ya estuvieras en el inframundo, diría Goku. Mejor guarda silencio si no quieres que te saque de mi cuerpo, diría Kakaroto cuando lanzó una fuerte patada a una veloz destello que pasó a su par pero no le impactó a nada debido a la brutalidad que usó su rival. Menuda decepción me estoy llevando, diría Arturia mientras veía que el Saiyajin cayó de rodillas, escupiendo sangre por la brutalidad del golpe que había recibido. Esto no es posible, yo un rey está cayendo ante un maldito demonio, diría Kakaroto mientras se regenera y ponía de pie. La furia era reflejada en sus intimidantes ojos carmesí. La presión aumentó en ese planeta que a muchos puso de rodillas mientras fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, mientras la espada más temible del rayo cayó en sus manos mientras se movió a una brutal velocidad con un brutal corte. Espada Rengominia, diría Arturia cuando creó una espada con el poder de su lanza dorada. El impacto de sus espadas creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso sin dejar nada a su paso, donde veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades mientras iban impactando sus armas a grandes velocidades. Kakaroto tenía una brutal velocidad mientras iba lanzando fuertes cortes que eran brutales, pero aún así no era capaz de hacer un gran daño ya que su rival estaba en una dimensión de poder diferente a él. Arturia solo tenía una pequeña sonrisa en la batalla cuando lanzó 2 brutales cortes que cortaron un brazo del Saiyajin y casi fue capaz de cortarle el cuello al guerrero. Kakaroto logró moverse en el segundo corte. Dominio del fuego, arda estrellas oscuras, diría Kakaroto cuando un camino de fuego oscuro se encendió en el Saiyajin. Su mirada era más intimidante, y de un momento para otro ya se había puesto frente a la guerrera. Lágrimas de luz sagrada, diría Arturia cuando lanzó un ataque simple pero mortal para cualquier guerrero con sangre demoníaca. Danza sagrada de Ozaru, golpes del caos, diría Goku cuando una mano de Ozaru se hizo presente destruyendo el ataque. Respira tranquilidad, relaja cada músculo y domina tu ki interior. Sexto paso, almas fusionadas en el caos, diría Kakaroto cuando se movió a la velocidad de la luz con un brutal golpe ira de Ozaru. Escudo de Avalon, diría Arturia cuando un escudo se hacía presente. Kakaroto al impactar el fuerte escudo creó una brutal onda expansiva que arrolló todo a su paso. Clones relámpagos, diría Kakaroto mientras desaparecida de la vista de su rival. Imposible, diría Arturia. Cadenas heladas, ataduras del inframundo, arderás hasta hacerte polvo, diría Kakaroto cuando las cadenas ataron a su rival mientras veía a su rival. Vaya, has jugado bien pero lastima que no estamos en la misma dimensión de poder, diría Arturia cuando destruyó la técnica del guerrero. Quinto paso, almas en pena, diría Goku cuando su técnica se fusionó a una técnica de sangre que comenzó a entrar en la mente de su rival que la estaba destruyendo supuestamente. Pasos de la oscuridad, diría Arturia que al no más paso todo se volvió una oscuridad infinita, solo se veía ella y el Saiyajin. Vaya, quedé atrapado en este maldito lugar, diría Kakaroto algo agotado al usar técnicas después de mucho tiempo. Dominio demoníaca, fantasmal del inframundo, diría Arturia cuando almas en penas comenzaron a rodear a el Saiyajin.
Fuego luna sangrienta, diría Kakaroto cuando su fuego destruyó toda la técnica de su rival mientras sus ojos seguían brillando intensamente. ¿Qué pasa? No me digas que ya estás al límite, no, que los Saiyajines pueden batallas durante largos periodos, diría Arturia en burla. Estilo caótico, golpes del caos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Cortes angulares, diría Arturia cuando desaparecía de la vista de la guerrera en tan solo un segundo. Imposible donde se encuentra, se diría Kakaroto cuando sintió un ardor en varias partes de su cuerpo mientras veía un lago de sangre debajo de él mientras volvió a ver a Arturia frente a él. Vaya, parece que no lograste ver mis golpes, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Imposible, se movió a una velocidad que ni yo lograría, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que hace tanta gracia?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. En eso la técnica oscuridad sin fin fue desintegrada mientras las partes del Saiyajin caen mientras se regenera lentamente, pero le costaba. Vaya, te han humillado y de la peor forma, pero tu orgullo de guerrero está más destruido, no, diría Goku en burla. Danza del aguijón de abeja, aleteo, diría Shinobu. Lanzó el fuerte ataque que perforó un lado del pecho de su rival, inyectando un veneno mortal para muchos, pero en guerrero como Arturia solo sería un chiste. Vaya, tienes agallas, niña, espero esas agallas te acompañen en el más allá, diría Arturia cuando lanzó un fuerte golpe. Décima postura. El dragón del cambio, diría Tomioka cuando un dragón de agua se hizo ver cortando con brutalidad el brazo de la guerrera cuando de una veloz patada la envió varios kilómetros a gran velocidad. Vaya, parece que han hecho más de lo que yo hizo, diría Kakaroto cuando se ponía de pie. Te equivocas, tus golpes la han debilitado, diría Rin que se ponía a la par de Kakaroto cuando su temible báculo del rayo cayó en sus manos que hacía temblar todo y su poder era bestial. Imposible, esa arma fue forjada para Afrodita, la diosa del amor que hace en esta dimensión, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Desde que llego aquí me hacía esa pregunta, ¿vía ese poder de un dios forjador y dominador del fuego por el gran poder que posee las armas de tu familia? Solo son un chiste a la par de ese báculo, diría Goku. Ni me lo digas, pero la madre de Kara tenía uno casi similar pero de menor rango, pensé que era ese pero al verlo con mi poder ocular y me di cuenta que no. Vaya, tienes un buen báculo de arma, diría Arturia cuando fue impactada por los rayos que sintió como su cultivo era paralizado por los fuertes rayos que le impactaron. Vaya, así que este es el verdadero poder de este báculo, el forjador de él es Hefesto, el dios de los forjadores. ¿Pero por qué a mí esta arma?, se preguntó Rin cuando lanzó varios rayos a su rival, pero en eso sintió una fuerte carga de poder en sus meridianos que cayó de rodillas, escupiendo sangre por la brutalidad de los ataques que había usado en ese momento. Rin, es momento que use esa técnica que tengo en la dimensión espejo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?, diría Arturia seria. Ahora verás, enigma esperanza universal, diría Kakaroto cuando un gran poder salió de un portal que fue enviado a una gran velocidad a donde su rival. Imposible, ese ataque posee un gran poder, pero no será la gran cosa ante mí, el rey de Avalon, diría Arturia, pero cuando la intento detenerle explotó. Kakaroto a una grandes velocidades tomó a todos y volvieron donde había empezado todo. En ese sector solo se vio una gran explosión que destruyó todo a su paso sin dejar nada de vida, mientras una guerra aún se veía de pie con varios rasguños en su cuerpo. Vaya, la basura aún vivara por un largo periodo, diría Arturia mientras se movió a un lugar llamado Castillo del Infinito. Ahora volvemos a donde el Saiyajin. Todos acieron con brutalidad en ese planeta que crearon una fuerte explosión. Vaya, no puede ser más cuidadoso, diría Akame mientras se ponía de pie con fuerte dolor. No fui capaz de hacerlo, mi cuerpo está destruido al batalla de nuevo, diría Kakaroto mientras volvía a el ultra instinto base. ¿Qué fue eso?, diría Shinobu mientras veía a Goku. ¿Acaso ustedes la conocen?, diría Tomioka mientras veía a los guerreros. Si antes de llegar a esta dimensión tuvimos unas batallas a muerte con ellos, que la batalla duró por lo menos días y gracias a eso comenzó una incursión entre dimensiones. Eso pasa cuando dos guerreros de diferentes dimensiones se enfrenten entre sí y la destrucción de las dos dimensiones es inminente, diría Rin. Pero ¿por qué ella ahora los derrota así de fácil?, diría Vin. En la anterior batalla no se le logró ganar, ella eliminó a mi madre en esa batalla y ahora que está en esta dimensión ya sé cuál será mi objetivo, derrotarla y vengar a mi madre, diría Ayame seria. Y eso te costará, tu actual nivel de poder no es nada a la par de ella, diría Akame. Ahora que padre ha vuelto deberemos entrenar de verdad y ser más fuerte de la última vez, diría Ayame. Pero has visto los dañados de sus meridianos, diría Kakaroto serio. Sí, pero si quieres volverte más fuerte no importa qué pasara para eso, diría Ayame. Bien, solo descansaré, mi cuerpo viene de una batalla con un ser suprema y ese demonio, diría Kakaroto cuando cayó inconsciente.
Vaya, su cuerpo sí que está muy desgastado, cada meridiano de él está al límite, eso es debido a lo que dijo, diría Ayame. ¿Y esos guerreros por qué lucharon con ellos?, preguntó Tomioka serio. Esa guerrera empezó por el poder de unas piedras llamadas así, por mucho que poseen el poder del infinito puede controlar el espacio, tiempo, realidad y así sucesivamente, diría Akame. Vaya, ya habíamos escuchado de eso, y las verdaderas ya están en posesión del guerrero más temible por muchos y su nacimiento está a nada, diría Shinobi. ¿Y eso cómo lo saben?, diría Akame. Te recuerdo que somos una dimensión superior a usted, esta información no sería ocultada a nosotros, diría Bina. Pero desconocemos el arma de ella, diría Shinobu señalando a Rin. Hasta nosotros desconocemos sus creadores, diría Akame. Hay que buscar el origen de dicha arma y saber su verdadero poder, diría Bina. No parece mala idea, pero ahora tenemos más cosas importantes que hacer, diría Rin. Bueno, investigar algo de un arma puede ser peligroso también si su creador no es quien pensamos, diría Akame. Bien, pero ¿no creen que deben llevar a el Saiyajin a un lugar más cómodo?, diría Shinobu. Bueno, tienes razón, diría Akame cuando lo movió a un lugar diferente. Bien, nosotros los retiramos al palacio del rey a informar lo que ocurrió y estar pendiente de la guerrera que los enfrentamos, ya que si un cazador de menor rango se la encuentra será eliminado en segundo, diría Tomioka cuando se fue de ahí. ¿Viene Bina?, preguntó Shinobu cuando la veía. No, por el momento me quedaré en este lugar, diría Bina mientras veía irse a su compañera. ¿Qué piensas hacer?, diría Alalme. Ayudarlas, diría Bina. Bien, diría las tres chicas. Después de esa charla empezaron un arduo entrenamiento, pasando mesas donde pasaron entrenado durante día y noche para volverse las guerreras más poderosas. Para no ser una molestia en las batallas del Saiyajin, ellas se movieron al planeta donde se encuentra Bina, el lugar donde se llevó sus entrenamientos. Goku / Kakaroto despertaron en el planeta solo después de un mes. ¿Qué pasa? Porque no siento el ki de las chicas, diría Kakaroto mientras veía seriamente a todos lados. Vaya, tan rápido te olvidan, diría Goku en burla. Tú mejor cállate, que tenemos peores cosas que hacer, diría Kakaroto. Con tu poder actual no es la gran cosa para ser rival con esa guerrera que se mueve a gran velocidad a esta dimensión, diría Goku. ¿Cuántas dimensiones les hace falta para llegar a la donde los encontramos actualmente?, diría Kakaroto serio. Una 1000 dimensiones se encuentra, creo que en la 1000, pero se mueve a una velocidad impresionante, diría Goku. ¿Y si salimos y las encontramos y la detenemos antes de llegar?, diría Kakaroto. Sería una forma estúpida de morir, pero si no quieres el caos en esta dimensión es algo muy lógico que puede hacer, diría Eternidad. Entonces pongámonos en marcha a donde venga y enfrentémonos a ella en dimensiones superiores, diría Kakaroto. Bien, los ponemos en marcha y terminar antes esto de lo que puede pasar, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad a los bordes de la dimensión. Vaya, estás preciso, diría Goku cuando atravesaron el borde y a una gran velocidad se movieron a la dimensión 1,999 y así continuaron dimensión por dimensión. Vaya, llevamos 3 meses entrenando nuestro poder, sí que ha cambiado un poco, no es el mismo, y ahora domino más bien el poder del báculo supremo, o mejor dicho el arma llamada Destructor de Mundo, diría Rin. Porque ese nombre habiendo más, diría Bina viendo a Rin. Es lo que es el poder de este báculo, puede destruir planetas sin dificultad y universos también, por eso el nombre, diría Rin. Pero su creador no la ha buscado, no le ha dado importancia, diría Akame. Si o le dio un arma más poderoso a esta tal Afrodita, diría Ayame. Puede que sí, el poder de un forjador, además, si es un dios es brutal, eso diría Bina. Sí, pero esto aún no termina siendo un mal presentimiento, que algo malo viene a esta dimensión o ya se encuentra en ella, diría Rin. Ahora que lo mencionas, el ki de mi padre se ha dejado de sentir desde hace unos meses, la última vez que sentí su ki fue el borde de la dimensión y después no lo seguí sintiendo, diría Ayame. ¿Que por qué te manteniste eso callado, sabiendo que ha abandonado la dimensión sin saber a dónde se dirige, diría Rin? Creo que sea que se puede enfrentar a un guerrero creado por el mismo espacio y tiempo para eliminar a los destructores de dimensiones, diría Uyubashi que había llegado a ese lugar. ¿Tú cómo sabes eso?, diría Akame seria. Antes de todo busque todo de ustedes y eso me entere que destruyeron 2 dimensiones por la incursión de una batalla, diría Uyubashi. Así ya sabes eso, diría Akame con un semblante serio mientras veía a el guerrero. Claro, y es por eso que están siendo buscados por 2 seres sintéticos que no sienten dolor ninguno y su poder no se logra medir, diría Uyubashi mientras estaba serio.
Bien, es verdad, en esa batalla destruimos 2 dimensiones y no solo fue por eso, sino un guerrero con el título de Dios de la Muerte llegó siendo mi padre y una contraparte del que batallaron a muerte con ese guerrero. Como resultado, terminaron destruyendo la dimensión y como una vez dijo mi padre, el peligro donde él vaya lo perseguirá como un imán. Él llama a los enemigos, pero aún así no importa dónde estemos, lucharemos junto a él hasta nuestra muerte. Dirá Yayame sería. Ese es el verdadero amor de una familia, pero Elías se encuentra a días de llegar a donde se encuentra una de los guerreros sintéticos. El otro no está con ella, él busca a la contraparte de tu padre, así que sentiremos una batalla de dioses por así decirlo, diría Uyubashi mientras se dio la vuelta. No se preocupen, esta dimensión no sufrirá las consecuencias de dichas batallas, nosotras la vamos a defender a pecho y espada, diría Rin. Y Vina, en el planeta 2A se encuentra un demonio superior, ha derrotado a los cazadores que envíe, ahorita se encuentra un cazador en peligro, si no llegas él morirá también, diría Uyubashi mientras desaparece de ese lugar. Vaya, esto es lo que has estado esperando, ¿no?, diría Vina viendo a Rin. Claro, es momento de poner a prueba mi poder y el poder del destructor de mundos, diría Rin mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja. Solo te vayas a confiar en la batalla como siempre lo hace, diría Akame. Bien, nos vamos, diría Vina cuando las 4 se empezaron a mover a grandes velocidades para llegar al planeta 2A. Ahora nos movemos donde los hayan. Vaya, viajar entre dimensiones es complicado, cada borde que cruzamos es más difícil, pero en esta dimensión podremos batallas, diría Kakaroto serio. Si estás en la dimensión 1900, diría eternidad. Solo logro avanzar 100 dimensiones, vaya qué desgracia, diría Kakaroto serio. Kratos me ha informado que él también se ha estado preparando para el segundo guerrero, así que 2 batallas se llevarán a cabo, diría Goku. 2 batallas donde una dimensión caerá, diría Kakaroto serio. Sí, pero al ser sintéticos podemos cambiarlos. Recuerdo que a la tierra donde yo vivía llegaron 2 androides que me buscaban matar como siempre y logramos cambiar su objetivos. ¿Qué tal? Podemos hacer lo mismo con esto, diría Goku. No siempre podrás hacer lo mismo, eso tenlo en la mente, diría eternidad. Nunca digas nunca, es mejor intentarlo que a fracasar una vez, diría Goku. Bien, por el momento los quedaremos en este planeta a la llegada a ese guerrero, diría Kakaroto. Bien, medita y recupera el poder perdido, diría Goku. Ahora los movemos a la dimensión donde se encuentra Kratos meses atrás. Vaya, este entrenamiento fue brutal, diría Kratos saliendo de la dimensión donde entrenaba Nerón. Jaja, y eso que solo son entrenamientos de calentamiento, los verdaderos entrenamientos no duran medio día sino 2 días, diría Nerón con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Y así pasó entrenando durante un mes entero donde su cuerpo se fortaleció bastante, su ki era más estable, su poder había aumentado, no como él quería pero lo había logrado. Vaya, en este mes entero has logrado grandes resultados, eso me ha sorprendido, diría Nerón mientras veía a Kratos. Claro, y eso que aún falta, al ser un Saiyajin puedo transformarme y mis fase suprema ahora es muy diferente a lo que era antes. Ahora puedo detenerte, pero igual me costaría ya que los reyes que fueron entrenaron en Avalon son imparables y tú no muestras tu verdadero poder, tienes sellos de poder, diría Kratos. No te equivocas, cuando el rey desapareció los que fuimos entrenado por él mismo, decidimos ocultar nuestro verdadero poder hasta el día que él vuelta al trono en Avalon, diría Nerón. Pero ¿qué te hace pensar que él aún sigue vivo?, diría Kratos. La misma espada Excalibur de ella los mostró eso, cuando él muera el cielo se volverá carmesí en honor a su rey. Los reyes se unieron para darle su último adiós a el rey, pero eso aún no ha pasado, diría Nerón. ¿Y él llegara a morir, quién tomaría el trono?, preguntó Kratos. El que sea digno de levanta la espada del rey, diría Nero. Bueno, hay que seguir con mis entrenamientos para fortalecerme, diría Kratos con una pequeña sonrisa. ¿Pero por qué te quieres volver más fuertes? ¿Tienes un motivo para hacer?, preguntó Nerón. No te mentiré, el guardián quiere exterminar a mí y una contraparte mía y ha creado unos seres sintéticos para destruirlos a los dos. Uno se encargará de mí y el otro de mi otra parte, por eso me quiero volver fuerte y no ser humillado así cuando me enfrente al dios de la muerte, diría Kratos. Bien, debemos continuar con los entrenamientos para ayudarte también en esa amenaza. Sé que no es asunto mío, pero como un rey debe encargar también, diría Nerón sería. Bien, diría Kratos. Ambos volvieron a entrar en la dimensión. Bien, vuelve a atacarme, diría Nerón mientras esquivo varios golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Vaya, llevo más de un mes entrenando y años en esta dimensión y aún ni he logrado hacerte un gran daño, y eso es debido a tu grandeza y eso que no es tu máximo poder, diría Kratos cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Nerón solo se mantenía esquivando los fuertes golpes, que cada golpe podría destruir a cualquiera que se enfrentara a Kratos.
Vaya, ha aumentado su poder como él lo dijo. Si ahora se enfrentara a Valkyria la derrota fácilmente, diría Nerón. Sería cuando se mantenía esquivado los fuertes golpes. Kratos lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Nerón al ver eso lanzó un fuerte golpe, pero volvió a caer en esa trampa de nuevo, que cuando se dio cuenta fue demasiado tarde y recibió un fuerte golpe por la espalda a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la dimensión mientras creó una fuerte explosión. Vaya, llevamos un tiempo aquí y aún caes en el mismo movimiento, diría Kratos, viendo dónde había caído la guerrera. Sí, pero es algo que se me olvida en cada batalla. Pero siempre se te olvida algo, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Kratos cayó brutalmente de rodillas escupiendo sangre a la vez que un brutal golpe se hacía ver. Vaya, ese ataque nunca lo vi, diría Kratos mientras se ponía de pie, pero volvió a caer debido a que el golpe le destruyó unas vértebras y a la vez que la regeneré de nuevo mientras se puso de pie de nueva cuenta. Vaya, tú también no has aprendido, anda, aún sigues siendo el mismo novato del primer entrenamiento, diría Nerón cuando le volvió a impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Kratos solo lograba ver a una veloz rayo que pasaba a donde él sin detenerse. Cada fuerte golpe le causó un fuerte daño mientras volvía a caer de golpe escupido sangre por la brutalidad de los golpes. Vaya, sigues sin poder mirarme, diría Nerón, y así sus entrenamientos siguieron durante otros 2 meses. Kratos ya se había adaptado a los entrenamientos y al sentir cerca al ser se movió a una planta de gran resistencia para esperarlo con su nuevo poder y la batalla de bestias se daría inicio. Ahora volvemos a la dimensión de los demonios, la 2000. Así que este es el planeta, diría Rin al sentir un ki desagradable mientras caen en dicho. Y vieron a un guerrero blanco en su totalidad, y la contorna de sus ojos eran rojas como la sangre misma. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvide dejar tu like para el próximo video de este arco.